A continuación vamos a revisar algunas cifras de las cosas positivas que hizo Lasso frente a las cifras en rojo que deja en algunos ámbitos. Sin duda alguna, lo más positivo de lo que hizo el mandatario durante los primeros 100 días fue el plan de vacunación para poder atender a cerca de 9 millones de ecuatorianos. Además, se produjo una reducción del tema de la desnutrición crónica infantil, que era una de las deudas pendientes en los objetivos 2030. Los acuerdos comerciales con China, Corea del Sur, Costa Rica y una ley arancelaria con los Estados Unidos en marcha. También la incautación de aproximadamente 500 toneladas de droga. Esto frente a otras situaciones que tendrán que ser asumidas por Daniel Noboa. Creciente violencia en el Ecuador, probablemente estemos cerrando el año entre 30 a 35 homicidios por cada 100.000 habitantes, tema de primordial importancia para el Ecuador. También el tema del desabastecimiento del sistema de salud pública y del IES. No hay medicinas, no se logró superar ese tema de fundamental importancia para la población. El incremento del impuesto a la renta, una política energética cuestionada, estamos en apagones, en racionamientos, producto de la falta de planificación en ese ámbito, una pobreza que aumentó en este 2023 en 2 puntos en comparación con lo que pasaba el año pasado, y el resultado de la migración masiva. Cerca del 700% se incrementó la cantidad de ecuatorianos que salen por el Darién. Vamos a profundizar en esta radiografía del país que deja Guillermo Lasso y que tendrá que asumir de aquí en adelante Daniel Noboa. Está conectada Gabriela Calderón, ella es investigadora del Cato Institute. Gabriela, gracias por este tiempo. Te saluda César García, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, no es nada alentador el país que deja el actual mandatario y que ahora será responsabilidad de Daniel Noboa, que ha dicho que va a ser un balance a partir de que asuma el poder. Pero revisemos algunas cosas, empezando por el tema económico, porque Lasso señaló que durante su primer periodo lo que buscaba es reducir ese déficit. De hecho, lo hizo, pero sacrificando muchas otras áreas, entre ellas la de la inversión pública. Y ahora, actualmente, según muchos analistas, ese déficit podría oscilar entre los 4.000 millones de dólares. Es decir, se sacrificó mucho por casi nada. Sí, bueno, yo creo que el problema de tener el equilibrio fiscal como meta en lugar del crecimiento económico es que al final del día no se logra dinamizar la economía y la gente percibe la idea de que la responsabilidad fiscal, el equilibrio fiscal es malo para el crecimiento. Realmente lo que es malo para el crecimiento son políticas que hacen que el gasto público crezca por inercia y digamos, si no se reforma estas disposiciones legales e incluso constitucionales que hacen que el gasto público crezca todos los años, así no lo decida el Poder Ejecutivo o la Asamblea, va a seguir creciendo y vamos a seguir básicamente esforzándonos para pagar las cuentas del sector público. Por ejemplo, lo que es la nómina de empleados en el sector público ha crecido muy por encima del crecimiento de la economía, muy por encima del crecimiento de la población y ha llegado a tal punto que casi todo lo que pagamos todos los contribuyentes ecuatorianos en impuestos apenas alcanza para pagar los sueldos del sector público y poco quedaría para lo que es inversión pública. Por otra parte, no se han realizado, no ha habido suficiente impulso para que aquello que no puede hacer la inversión pública lo pueda realizar la inversión privada, como se ha hecho de manera exitosa en, por ejemplo, el municipio de Guayaquil y la provincia del Guayas. Digamos, estas cosas se podrían hacer y hubieran permitido que avancen ciertas obras a pesar de la crisis fiscal. Por ejemplo, una de las principales obras para la ciudad de Guayaquil es el Viaducto Sur, y eso de ahí había capitales privados dispuestos a desarrollar la obra, pero no hasta esta semana no se había concedido el permiso para realizarlo.
Entonces, muchas cosas se pueden hacer a pesar de la crisis fiscal. Yo creo que se debería haber combinado ese esfuerzo fiscal con una reducción del gasto público que permita reducir la carga tributaria para que se logre estimular un mayor nivel de inversiones y de captación de ahorros en la economía nacional. Eso hubiera dinamizado el crecimiento y eso hubiese permitido alivianar o aminorar la carga del servicio de las deudas adquiridas en administraciones pasadas. Ahora, o sea, no es verdad que esta es la única manera de salir del atolladero. tenemos en el tema de empleo, que es otra de las principales preocupaciones del país, que el mandatario saliente ofreció 2 millones de empleos. No se aproximó siquiera a aquello y actualmente tenemos una tasa de empleo inadecuado que supera el 60%. En ese sentido, ¿qué tendrá que hacer Daniel Noboa en tan poco tiempo para hacer lo que no hizo Lasso en materia de empleo? Hay muchas cosas que impactan la creación de empleo. Una de esas es, digamos, la falta de... Yo creo que todo se inicia con la captación de ahorros, la acumulación de capital por cabeza en una economía. Y una economía que tiene una estructura tributaria como la que nosotros tenemos, un marco regulatorio como el que nosotros tenemos, no estimula la captación de ahorros ni la inversión en el territorio nacional, más bien la espanta. Entonces, lo que tiene que hacer es todo aquello que fomente la captación de ahorros y de capitales en la economía nacional, porque eso va a ampliar la frontera de producción y va a hacer que suba la demanda de trabajadores. Eso va a hacer que suba el salario real. Yo creo que hay un impulso que se ha dado en la agenda comercial que es muy positivo, pero por otra parte es ineludible una reforma laboral y veo que la Comisión Laboral de la Asamblea pues la dirige el partido del gobierno. Eso es algo tal vez positivo si es que el gobierno tiene la mentalidad correcta y tiene las agallas de enfrentar ese tema que es políticamente difícil, pero tenemos un código laboral obsoleto para la realidad de la economía del siglo XXI. Necesitamos mucha más flexibilidad, considerando las nuevas modalidades de trabajo que existen en las economías modernas. Los ecuatorianos estamos quedándonos afuera de esta economía colaborativa y estas nuevas formas de trabajo que hay gracias a un código laboral del siglo pasado. Entonces yo creo que principalmente en una reforma laboral, pero también contribuye a la creación de empleo, una reforma tributaria y la ambiciosa agenda de apertura comercial que afortunadamente ya parece ser una política de Estado porque viene desde la firma del acuerdo con la Unión Europea en la administración de Rafael Correa, continuó en la administración de Lenín Moreno con la firma de los países EFTA y el Reino Unido y continúa con las negociaciones que emprendió Guillermo Lasso y que podrían ser ratificadas por la Asamblea durante el gobierno de Daniel Noboa. Ahora, son muchos los problemas y el país necesita tener fe en el liderazgo nuevo que tiene Daniel Noboa. De hecho, esto se ve reflejado, esa falta de esperanza que tiene el ecuatoriano en el despunte de la migración que sobrepasa el 700% de los migrantes que están saliendo por el Darién, más del 427% de incremento en muertes violentas que hace que los ecuatorianos tengamos miedo. A la par, según Sigalup, más de la mitad más uno de los ecuatorianos admite haber tenido hambre y se redujo en un 10% la cantidad de niños y niñas que ingresaron a las escuelas. Es un panorama desalentador. El presidente necesita trabajar en poco tiempo para devolverle la fe a los ecuatorianos y en ese sentido ha establecido un acuerdo político para pasar leyes rápidamente en algo que tampoco Lasso logró, que era un ambiente de gobernabilidad. ¿Qué opinas al respecto del estilo que está imponiendo Daniel Noboa al propiciar gobernabilidad buscando acuerdos políticos? Depende para qué, porque hay leyes buenas y leyes malas. A veces el problema que tenemos en América Latina es el exceso de legislación. Digamos, a veces lo mejor que se puede hacer en la Asamblea es seleccionar un montón de leyes que se deberían derogar por el daño económico que causan y por cómo perjudican el bienestar de los ecuatorianos. Por eso digo, depende para qué. Muchas veces subestimamos las cosas que se impiden y el bien que hace que no se aprueben todas las leyes que se le ocurren a veces a los asambleístas.
Lo que sí es que estoy de acuerdo en que es un periodo corto, que son problemas gravísimos, y por lo tanto creo que el gobierno entrante tiene que tener prioridades claras y tiene que tener claro también lo que es políticamente viable y a la vez deseable para generar el mayor bienestar para la población. Sin duda, el mayor problema es la seguridad. Ahora, yo creo que el problema de seguridad tiene que ver con organizaciones criminales internacionales y va a tomar mucho tiempo, y creo que no depende exclusivamente del gobierno ecuatoriano encontrarle una solución a ese problema. No tengo claro yo cuál sería la solución a eso, es uno de los principales problemas. Creo que va a ser un aliado fundamental el gobierno de los Estados Unidos en esa lucha contra la delincuencia, por lo menos para controlar la violencia en las principales ciudades del país. No hay programa de reforma económica que realmente pueda despegar si no se controla eso. Ahora, yo creo que eso podría tardar por lo menos un mediano plazo. Y este gobierno, a lo sumo, ni siquiera llega a los 2 años. Dicho eso, creo que no se pueden descuidar temas urgentes como la creación de empleo y la situación económica. Yo creo que eso de ahí se puede abordar incluso mientras continúa esta preocupante situación de seguridad. Y creo que ahí la prioridad sería cómo mejorar el entorno económico para que se puedan aprovechar al máximo los beneficios de estos nuevos tratados comerciales, que yo creo que encontrarán poca oposición en la nueva asamblea y serían aprobados, aquellos con el que está por cerrarse con Canadá, el que ya se cerró con Corea del Sur, con Costa Rica, próximamente con República Dominicana, tal vez entrar a la Alianza del Pacífico. Pero para aprovechar eso, yo creo que el complemento natural de una economía dolarizada es una reforma bancaria que nos ponga en el mapa con los demás centros financieros estrella. Y para eso se puede hacer una reforma del Código Orgánico Monetario y Financiero, y yo creo que habría poca oposición, probablemente algunos de los bancos existentes y los funcionarios del Banco Central, nadie más, que faciliten pues y que vuelvan más atractivo al Ecuador como un destino de las inversiones de los bancos internacionales, para poner a competir a los bancos locales con los bancos de afuera. Y eso nos permitiría nutrirnos de los ahorros de afuera, captar mayores inversiones, lo cual ejercería una presión a la baja sobre las tasas de interés a nivel local, y eso estimularía la economía. Yo creo que esas son dos cosas que se pueden hacer: la agenda comercial, que continúe con esa agenda de apertura, y al mismo tiempo abrir el sistema financiero para volver a Ecuador más atractivo para las inversiones. Gracias, Gabriela, por este análisis muy completo. Mañana comienza una nueva página en la historia política y social del Ecuador, y las esperanzas están depositadas en el nuevo presidente y en el apoyo que pueda brindarle todos los ecuatorianos para que esto sea posible y resolver los problemas, que es lo que realmente importa al ecuatoriano. Que estés bien, muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.